Hola, bueno, mi nombre es Mariano del Álvarez y voy a contarles un poco algunas características de la mitocondria en términos generales, sobre todo para poder comprender el funcionamiento de las rutas metabólicas que son de la mitocondria en este curso. Y luego veremos la actividad de la piruvato deshidrogenasa, que es la enzima que cataliza la formación de acetil-CoA a partir del piruvato. Como siempre, les recomendamos que, además de ver la clase grabada, donde nosotros el objetivo nuestro es priorizar los contenidos y que ustedes se puedan acercar al tema de esta manera, les aconsejamos que estudien a partir de la bibliografía recomendada en el curso, que comprende diversos textos, en particular el libro de Principios de Bioquímica de Leninger. Bueno, en esta diapo ustedes verán que les planteo cómo va a estar planteada la clase. Primero, como les dije, veremos algunas características de estructura y función de mitocondrias, generalidades, y luego nos dedicaremos al complejo de la piruvato deshidrogenasa, y en este tema haremos como siempre les planteamos para las distintas rutas metabólicas, ver en este caso la reacción global, las enzimas y coenzimas que componen el complejo, la regulación del complejo piruvato deshidrogenasa y por lo tanto de la reacción, de la velocidad de la reacción, y después algunos aspectos vinculados a procesos patológicos que se dan cuando existe una deficiencia de la actividad de esta enzima. Bien, empezando con las particularidades o características de la mitocondria, les quería comentar algunas cosas. Bueno, ustedes ya vieron en el curso de Introducción a la Biología Celular que la mitocondria es uno de los organelos de la célula, que se encuentra presente en casi la totalidad de las células eucariotas, que es característico de estas células y que se representa, como ustedes pueden ver en el esquema que se encuentra a la derecha, se representa como de una forma alargada, generalmente. En ese esquema ustedes las ven de color anaranjado y se ve el contorno de lo que después vamos a ver que es la membrana mitocondrial interna, que tiene numerosos pliegues y entonces le da una forma característica a la mitocondria. Si bien en la representación esquemática siempre se ve como un cilindro, cuando uno mira una figura como una foto, una microscopía electrónica, como es la figura que está en el centro, ustedes verán que las mitocondrias son las partículas más oscuras, más negras. Y ahí podrán ver que en realidad la forma que pueden tener las mitocondrias es variable, también obviamente eso depende del corte que se hace de la célula, pero se ha visto con el tiempo que más allá de que históricamente se representaban en esa forma alargada, pueden tener distintas formas. En la figura que se encuentra a la izquierda, lo que quisimos mostrarles es que en ese caso se usa un fluoróforo, es decir, una molécula que es fluorescente y que por lo tanto en una microscopía de fluorescencia se puede ver, y esta molécula se dirige específicamente hacia la mitocondria, por lo tanto lo que nosotros vemos fluorescente son las mitocondrias. El objetivo de esta figura es que, y así como de la micrografía electrónica, es ver que es un organelo que hay mucha cantidad en la célula, ¿no? En general se plantea que un número promedio de mitocondrias en una célula puede ser del orden de 2000, aunque hay algunas células que tienen más y otras que tienen menos. El tamaño es de entre 0,5 y una micra de diámetro, aunque como vimos la forma no necesariamente es esférica, pero para poder tener una idea del tamaño que tiene dentro
de una célula. En lo que tiene que ver con su estructura, se pueden definir 4 componentes. Esos componentes son 2 membranas, es el único organelo que está formado, o sea, que está rodeado por 2 membranas. La primera es lo que ya conocemos como la membrana mitocondrial externa, y muchas veces la van a ver abreviada como MME. Luego una membrana mitocondrial interna. Entre esas 2 membranas se genera un espacio que es conocido como el espacio intermembrana. Y dentro de la membrana mitocondrial interna queda establecido otro espacio que se llama matriz mitocondrial. Ustedes miran en este esquema representativo de la mitocondria, en naranja está representada la membrana mitocondrial externa, en rosado la membrana mitocondrial interna, y el espacio intermembrana es el espacio, obviamente, que queda entre ambas membranas. En la membrana mitocondrial interna, como les dije anteriormente, forma pliegues que atraviesan incluso toda la mitocondria, formando estas estructuras llamadas crestas. Adentro del pliegue lo que hay es espacio intermembrana, y en el interior de la membrana mitocondrial interna está el espacio conocido como matriz mitocondrial. Nosotros vamos ahora a decir algunas características de cada una de estas estructuras o partes de la mitocondria. En la micrografía electrónica, bueno, y aquí tenemos micrografías electrónicas también. La membrana mitocondrial externa es una bicapa lipídica que es altamente permeable. Permite pasar iones, varios metabolitos, incluso algunos polipéptidos, es decir, moléculas de un tamaño relativamente grande para lo que es normalmente el pasaje a través de una membrana. Tiene muchas copias de unas proteínas llamadas porinas, que como su nombre lo dice, forman poros en esa membrana, que son en realidad canales acuosos, o sea que van a permitir pasar moléculas solubles y que permiten el pasaje de moléculas que tienen hasta 5.000 daltons de tamaño. Por lo tanto, esa membrana no es una membrana que permita diferenciar el espacio intermembrana del citosol de la célula. En realidad, después vamos a ver que estos espacios tienen una composición bastante similar, aunque algunas enzimas son características, o sea, algunas proteínas son características de este espacio intermembrana. Estas proteínas específicas son, por ejemplo, la adenilatoquinasa, la carnitina, que luego, cuando continuemos estudiando rutas metabólicas, veremos que participan en algunas rutas que conoceremos en el curso. En la micrografía electrónica, en las micrografías electrónicas que están sobre la izquierda, por un lado ustedes podrán ver en esta superior, se ven el citosol y las mitocondrias en una célula de un ducto de ardilla, donde ustedes ven la cantidad de mitocondrias que uno puede encontrar si toma un sector de la célula. En la siguiente tenemos una mitocondria de una célula epitelial, y en la figura de abajo una mitocondria de músculo esquelético. En estas 2 micrografías, ustedes podrán observar que si bien las 2 mitocondrias presentan crestas, el número de crestas que se ve en la micrografía de músculo esquelético es muchísimo mayor que las crestas que podemos observar en la mitocondria de la célula epitelial. Esto va a estar vinculado al rol que cumplen estas crestas, porque la cadena respiratoria y la síntesis de ATP, que es una de las funciones principales
de estas mitocondrias van a estar asociados justamente a las crestas. Entonces, lo que se puede observar en las micrografías es que hay células que tienen necesidades de ATP muy altas, como es una célula muscular, va a tener mitocondrias con mucha mayor cantidad de crestas en su interior. En definitiva, para poder sintetizar más ATP. Como les decíamos, además de la membrana mitocondrial externa, tenemos la membrana mitocondrial interna. Esta membrana mitocondrial, al revés de la externa, es bastante impermeable o muy impermeable para iones y para la mayoría de las moléculas. Aquellas moléculas que van a ser intercambiadas entre el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial, va a ser las que tengan transportadores específicos para ese intercambio. Es decir, que es muy selectivo el transporte entre los dos espacios de la mitocondria, el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. Las crestas, que si bien son parte de la membrana mitocondrial, se plantean como una estructura en sí misma, porque allí se encuentran estos complejos que les decía, de la cadena respiratoria y la ATP sintasa, así como la ATP-ADP traslocasa y la traslocasa del fosfato. Todos estos integrantes de las crestas o sus proteínas que se encuentran en las crestas son fundamentales para la síntesis de ATP y por lo tanto las vamos a conocer cuando veamos cadena respiratoria y fosforilación oxidativa en la siguiente semana. La membrana mitocondrial interna tiene una estructura desde el punto de vista de la composición lipídica muy característica porque tiene una alta proporción de un fosfolípido llamado cardiolipina, que en parte es responsable de la alta impermeabilidad que presenta esta membrana. En la membrana mitocondrial externa, por ejemplo, tenemos mayor proporción de proteínas que en la membrana mitocondrial interna. En definitiva, la composición de la membrana está asociada a este rol de barrera impermeable que tiene que cumplir la membrana mitocondrial interna. En cuanto a la matriz mitocondrial, su composición en iones, metabolitos, es decir, moléculas que la forman, es distinta al citosol. Es bastante característica. Además contiene enzimas que pueden ser diferenciales del citosol, que muchas veces se usan para decir cuando se separan los componentes de una célula, se puede identificar a la mitocondria por encontrar algunas enzimas específicas. Y también podemos encontrar en la matriz mitocondrial el ADN mitocondrial, ARN de transferencia, ARN mensajero y ARN ribosómico. En cuanto al rol de la mitocondria en la célula, bueno, obviamente tiene un rol central en el metabolismo celular, es lo que llamamos la fuente de poder de la célula. En la mitocondria se produce la mayor cantidad de ATP, o sea, la mayor parte, perdón, del ATP que se va a usar por parte de la célula es producido aquí, y además es un lugar central donde se completa o se termina la degradación de la mayor parte de los compuestos orgánicos, completándola hasta CO2 y agua en presencia de oxígeno, y por lo tanto llevándola a su mayor posibilidad de ser oxidados. También la mitocondria participa de las rutas biosintéticas y veremos varias de las rutas donde, aunque sea una parte de ellas, se produce
en la matriz mitocondrial. Por último, es fundamental, y aunque no es parte de los objetivos de nuestro curso, que la mitocondria participa en la degradación de los compuestos nitrogenados, que tiene que ver con la eliminación del nitrógeno sobrante del organismo, que es la ruta conocida como el ciclo de la urea, y que algunos pasos de este ciclo se producen en la mitocondria y otros en el citosol. Además de este rol central en el metabolismo, del cual mucho de eso conocerán ustedes en el curso, también la mitocondria participa de otras funciones importantes para la célula, como son el metabolismo del calcio, el rol central que tiene en una de las formas de muerte celular, que es en realidad la muerte celular programada o apoptosis, y tiene un rol central además en la señalización celular. En este sentido, en la mitocondria se forman especies reactivas del oxígeno, y también, como veremos más ahora en esta misma clase, se produce el acetil-CoA. Estas dos tipos de moléculas, ya sea las especies reactivas del oxígeno como el propio acetil-CoA, son moléculas que se usan para señalizar, para, por ejemplo, regular procesos como puede ser la proliferación de las células, la diferenciación o la adaptación al estrés. Nosotros ahora les planteamos este esquema donde se ven lo vinculado a cómo se produce el anabolismo y el catabolismo, y en realidad el objetivo de ver el esquema es que tanto las proteínas como los polisacáridos, glúcidos, como los lípidos, en su catabolismo o en su degradación, van convergiendo hacia la formación de un intermediario central que es el acetil-CoA. Esta formación o producción de acetil-CoA va a ocurrir adentro de la mitocondria, y una de las precursores del acetil-CoA es el piruvato, que, como ya hemos visto en el curso, puede provenir de la glucólisis, o sea, de la oxidación de los glúcidos, aunque también puede ser formado a partir de algunos aminoácidos en el catabolismo de los aminoácidos, como veremos ahora. En el resto de la clase vamos a estudiar cómo el piruvato, o ácido pirúvico, va a ser precursor, es transformado en acetil-CoA. Esa reacción es catalizada por la piruvato deshidrogenasa. Ese acetil-CoA es el precursor, va después a formar parte del ciclo de Krebs, o sea, ese sustrato para el ciclo de Krebs, y luego de ocurrido el ciclo de Krebs, se completa el proceso con la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Vamos a ver entonces lo que tiene que ver con la piruvato deshidrogenasa. Lo primero que vamos a plantear es de dónde puede provenir el piruvato. El piruvato puede, como ya vimos, puede provenir de la reacción catalizada por la piruvato quinasa, que es el último paso de la glucólisis. También puede ser formado a partir del lactato, por la misma enzima que conocimos, que es la lactato deshidrogenasa. Esa reacción es una reacción reversible. Puede ser formado a partir de malato, por la enzima málica, en el citosol. Y después, como dijimos, puede ser formado a partir de alanina, por reacción de la alanina transaminasa, o sea, por una reacción de transaminación, o por también otros aminoácidos que llamamos glucogénicos, como la serina, trionina, glicina, cisteína y triptofano. A partir de todos estos precursores podemos obtener piruvato. ¿Qué le ocurre al piruvato en el citosol? Como vimos en las clases anteriores, el piruvato puede tener dos destinos en el citosol. Uno es la lactato deshidrogenasa y el segundo es el ingreso a la mitocondria.
Para ingresar a la mitocondria, el piruvato atraviesa la membrana mitocondrial externa, que como dijimos es bastante permeable, y luego, a través de transportadores específicos que se encuentran en la membrana mitocondrial interna, una familia de proteínas que se reciben el nombre de MPC por su nombre en inglés de transportador de piruvato mitocondrial, y es transportado hacia la matriz mitocondrial en un sin-porte con protones, es decir, entra el piruvato y entran también un protón. En el esquema podemos observar justamente este ingreso, el piruvato a través de los transportadores MPC, dentro de la matriz mitocondrial. Ese piruvato puede tener dos destinos. Uno es la piruvato deshidrogenasa, que es el que vamos a analizar ahora, y el otro es la piruvato carboxilasa, que forma oxalacetato. Esta reacción la vamos a retomar cuando veamos la ruta gluconeogénica o en el ciclo de Krebs como una de las reacciones anapleróticas o de relleno del ciclo. El complejo de la piruvato deshidrogenasa cataliza la descarboxilación oxidativa del piruvato. ¿Qué significa esto? Que en esta reacción el piruvato va a perder un carbono, un carboxilo, mejor dicho, y que esa reacción, o en esa descarboxilación, hay una reacción de oxidación. Como hemos visto ya en otras partes del curso, si este carbono, que es el carbono carboxílico, va a terminar como CO2 libre, ese carbono que se termina como CO2 está en la forma más oxidada que puede ser. En esta reacción, entonces, el piruvato sufre una descarboxilación, por lo tanto, a partir de una molécula de 3 carbonos, nos van a quedar 2 carbonos, que es lo que llamamos un grupo acetilo, y al producirse una oxidación, hay un transportador de electrones, en este caso el NAD+, que se transforma en NADH. Por lo tanto, el piruvato más el NAD más la coenzima A va a generar el acetil-CoA más CO2 más NADH. Como planteamos en los pasos que se encuentran debajo, decimos, el primero es, se elimina el grupo carboxilo formando el primer CO2, se reduce el NAD formando NADH con los electrones del piruvato, obtenidos a partir del piruvato, y se transfiere un grupo acetilo a la coenzima A generando acetil-CoA. La enzima, o el complejo enzimático, mejor dicho, responsable de esta reacción, es el conocido como piruvato deshidrogenasa, y en realidad, como vamos a ver ahora, está formado por 3 actividades enzimáticas. Esas 3 actividades enzimáticas las conocemos como E1, E2 y E3. Vamos a ver cómo está formado este complejo piruvato deshidrogenasa. El complejo está formado por 3 enzimas. E1 la llamamos también piruvato deshidrogenasa. E2 es llamada dihidrolipoil transacetilasa. E3, dihidrolipoil deshidrogenasa. Además de las 3 enzimas, participan en esta reacción 5 coenzimas. Uno es la coenzima A, que como vimos va a ser esterificada o unida al grupo acetilo para formar acetil-CoA. Luego pirofosfato de tiamina, que ya vamos a ver cómo actúa. Lipoamida, o en realidad el ácido lipoico asociado a un residuo de lisina de la enzima. El FAD y el NAD. Además de las 3 enzimas que catalizan la reacción, las 5 coenzimas que participan, hay 2 enzimas más que son enzimas reguladoras y que también forman parte del complejo. Estas enzimas reguladoras son
la piruvato deshidrogenasa quinasa, responsable de fosforilar a la enzima E1 e inhibirla con esa fosforilación, y la piruvato deshidrogenasa fosfatasa, que desfosforila a la enzima E1 y por lo tanto la activa. Bueno, en esta figura podemos ver toda la reacción. Igual la vamos a ver ahora en forma general y luego iremos viendo paso por paso para que quede más claro. En esta figura están representados en amarillo la enzima piruvato deshidrogenasa, o sea, E1, en verde la enzima 2, dihidrolipoil transacetilasa, y en rosado la enzima 3, dihidrolipoil deshidrogenasa. Vemos entonces que el piruvato ingresa a la reacción a través de la acción de la enzima E1, y en este primer paso se produce la descarboxilación, formándose el CO2. En ese paso de la descarboxilación es porque el piruvato reacciona con el pirofosfato de tiamina, que es la coenzima que decíamos, y se descarboxila, quedando el grupo acetilo unido al pirofosfato de tiamina. Ese intermediario que se forma se llama hidroxietil TPP o hidroxietil pirofosfato de tiamina. En el paso siguiente se transfiere el grupo acetilo desde el pirofosfato de tiamina hacia la otra coenzima, que es, como habíamos dicho, la lipoamida, que está asociada a la enzima E2. Si ustedes observan, en esta lipoamida podemos ver que hay un disulfuro entre los dos grupos que tiene, entre los dos azufres que tiene la lipoamida, y que cuando es transferido el grupo acetilo, el grupo acetilo queda unido, esterificado a uno de esos tioles, y el otro tiol queda en su forma reducida, SH. Entonces, en este momento, lo que tenemos es el grupo acetilo asociado a la lipoamida, por lo tanto es un acetil lipoamida. En el paso 3, lo que va a ocurrir es que se va a transferir ese grupo acetilo a la coenzima A, que como vimos era la tercer coenzima que participa en la reacción. Entonces, en este paso, se produce el acetil-CoA, porque el grupo acetilo queda esterificado a la coenzima A. Y se libera entonces la lipoamida, pero esta lipoamida tiene los sulfidrilos, los grupos sulfidrilos, reducidos. Entonces, ahora va a participar E3 porque el paso 4 es que el FAD que está asociado a la enzima, como siempre los grupos FAD están asociados a las enzimas y no están libres, ese FAD va a oxidar a la lipoamida, entonces llevándose los electrones y quedando en su forma reducida FADH2. Para completar el ciclo de la reacción, debemos recordar que las enzimas tienen que quedar en las mismas condiciones en las que estaban antes de comenzar la reacción, por lo tanto, el NAD, que es la quinta coenzima, perdón, no dije el FAD, es la cuarta coenzima, entonces el NAD, que es la quinta coenzima, reacciona con el FAD, oxidándolo y llevándose los electrones para dar NADH más H+.
Por lo tanto, en este momento es que quedó el FAD nuevamente oxidado, como estaba antes de empezar la reacción, y si nosotros miramos, tenemos que los que participan como sustratos de la reacción son el piruvato, y se forma el CO2, el acetil-CoA y el NADH. Ahora si miramos el paso a paso para poder comprender mejor el rol de las coenzimas, como el pirofosfato de tiamina, en este caso para E1, podemos observar aquí, en esta figura, aquí está la estructura del pirofosfato de tiamina. Recuerden que pirofosfato implica que hay dos grupos fosfato, que son los que están sobre la derecha de la figura, y está marcado en este redondel verde el sitio donde va a ocurrir la reacción. Entonces, en la parte de abajo, ustedes lo que podrán ver es cómo se va modificando. El piruvato reacciona con el pirofosfato de tiamina y en este cuadro podemos ver que está unido el piruvato al pirofosfato de tiamina. Este grupo, que era el grupo carboxilo del piruvato, es el que va a salir en la descarboxilación y queda de esta manera el pirofosfato de tiamina como el hidroxietil pirofosfato. Perdón, el hidroxietil TPP. La reacción, el paso en uno entonces de la reacción sería piruvato más TPP para dar hidroxietil TPP más CO2. En la enzima 2, dihidrolipoil transacetilasa, el hidroxietil TPP, que vimos que era el producto de E1, reacciona con la lipoamida, dando lugar a acetil lipoamida y TPP, ¿verdad? Después de este primer paso en E2, veremos que también E2 cataliza que el hidroxietil TPP, que la acetil lipoamida reaccione con la coenzima A para generar la dihidrolipoamida y el acetil-CoA. Ahora veremos cómo participa la lipoamida en esta reacción. Aquí en esta figura podemos ver el ácido lipoico, que es un derivado de un ácido graso octanoico, y que tiene esta modificación con los grupos sulfídicos. Cuando este ácido lipoico está asociado a un residuo de lisina, o sea, el grupo amino de un residuo de lisina, es lo que conocemos como lipoamida. Y lo que se genera es como un brazo largo que es conocido como el brazo flexible, porque va a tener cierto movimiento dentro de la enzima y por lo tanto va a ser como el que traslade ese grupo acetilo entre el pirofosfato de tiamina de E1 y la coenzima A. En esta parte de la figura lo que podemos ver es la lipoamida antes de la reacción, se forma un tioéster con el grupo acetilo, y este intermediario es conocido como acetil-lipoamida, cuando es un grupo acetilo, y luego, cuando es transferido el acetilo a la coenzima A, el grupo queda como dihidrolipoamida. Si ustedes ven, en este caso, en la lipoamida, se estaba formando un disulfuro, y cuando transfiere el grupo acetilo, queda en la forma reducida, y por lo tanto es necesario volver a formar el disulfuro. Y eso es lo que va a hacer la enzima E3. Por eso, la enzima E3 es llamada dihidrolipoil deshidrogenasa. La dihidrolipoamida que veíamos recién, dihidro quiere decir que está reducido los dos tioles, se oxida a lipoamida y se vuelve a formar el enlace disulfuro. Esto ocurre
como dijimos antes, a expensas del FAD, que está asociado a la enzima E3. Ese FAD va a ser reducido a FADH2, porque va a tomar los electrones que están en la dihidrolipoamida. Y la lipoamida queda nuevamente oxidada. Luego, este FADH2 va a transferir esos electrones al NAD, generando NADH, que es el producto final de la reacción. En ese paso lo podemos ver como dihidrolipoamida más NAD para dar lipoamida más NADH. De esa manera se completó la reacción. En este esquema, que es un esquema que ustedes podrán ver en Principios de Bioquímica de Leninger, y que es importante que lo vean con atención para no perderse ningún paso. Aquí yo les marqué con una flecha donde uno inicia el ciclo, es el piruvato, se descarboxila, se forma el intermediario con el TPP asociado a la enzima E1, luego se transfiere el grupo acetilo a la lipoamida. En el paso 3, el acetilo es transferido a la coenzima A, y luego en lo que resta del ciclo de la reacción, lo que va a ocurrir es que se tiene que oxidar la lipoamida, lo hace a expensas del FAD, y por último, el FAD debe ser oxidado a expensas del NAD, para poder tener nuevamente a la enzima con la lipoamida oxidada y el FAD oxidado, y poder volver a comenzar la reacción. Vamos a ver ahora cómo es la regulación del complejo piruvato deshidrogenasa. Por un lado, tiene una modulación alostérica, es decir, modulación por algunos metabolitos, que son en particular, están asociados como a productos de la reacción. ¿Por qué? Porque los moduladores negativos de la actividad de la piruvato deshidrogenasa van a ser el acetil-CoA, que es un producto de la reacción, el NADH, que es un producto de la reacción, el ATP, que si bien no es producto de la piruvato deshidrogenasa, va a ser el producto final de las rutas catabólicas, y además los ácidos grasos, porque los ácidos grasos van a ser, que cuando están en la mitocondria, son oxidados, por lo tanto van a ser grandes proveedores de acetil-CoA, como ustedes pueden ver en la clase de beta-oxidación. Las señales, por lo tanto, para inhibir a la enzima son señales que muestran que la célula está en un estado energético adecuado, que tiene ATP, que tiene además moléculas que le van a dar más ATP, como puede ser acetil-CoA, NADH o los ácidos grasos. Y por el contrario, las moléculas que están asociadas a la activación del complejo son el AMP, como un indicador de una baja cantidad de ATP, la coenzima A y el NAD, que son justamente lo contrario al acetil-CoA y al NADH, ¿no? O sea, si hay mucha coenzima A o si el NAD está mayoritariamente oxidado, son señales de que este complejo va a ser activado, desactivado. Además de la regulación por estos metabolitos, el complejo de la piruvato deshidrogenasa es regulado en forma covalente, es decir, por modulación covalente, que como vimos en algunas clases anteriores, es uno de los mecanismos de regulación de enzimas, que lo que hace es modificar justamente en forma covalente, es decir, haciendo una modificación en la propia enzima, que tiene que ser reversible. En este caso, el tipo de modificación es la fosforilación, que es una de las modificaciones más comunes que vamos a ver en las enzimas del metabolismo. Esto implica que haya una enzima quinasa
que son las que fosforilan, y una enzima fosfatasa, porque esa modificación tiene que ser revertida. Por lo tanto, como dijimos al principio, al complejo piruvato deshidrogenasa también lo integran estas dos enzimas, la piruvato deshidrogenasa quinasa, que va a ser la responsable de fosforilar, y la piruvato deshidrogenasa fosfatasa, que va a ser la responsable de fosforilar. La fosforilación ocurre en la enzima E1, o sea, la que es llamada también piruvato deshidrogenasa, y ocurre en 3 residuos de serina, y que sea sobre esta enzima del complejo tiene sentido, ya que el paso limitante de la reacción, el paso que determina la velocidad de esta reacción, es justamente el paso catalizado por E1. Por lo tanto, regular sobre esa actividad es lo que es parte de poder regular toda la reacción, ¿verdad? Las enzimas, la piruvato deshidrogenasa quinasa y la piruvato deshidrogenasa fosfatasa, también son reguladas a su vez por algunas señales de la célula. El aumento de acetil-CoA y de NADH, o sea, los mismos que veíamos que inhiben al complejo piruvato deshidrogenasa directamente, también activan a la piruvato deshidrogenasa quinasa. Por lo tanto, la inhibición va a ser doble, va a ser directamente sobre la enzima y además van a activar la fosforilación, que a su vez inactiva la piruvato deshidrogenasa. El aumento de la coenzima A y el NAD, así como el aumento de ADP, señales de que la célula necesita más energía, inhiben a la piruvato deshidrogenasa quinasa. Por lo tanto, no hay fosforilación de la piruvato deshidrogenasa. Por lo tanto, no habría inhibición. Estas enzimas, además, tanto la quinasa como la fosfatasa, también son reguladas en su expresión, o sea que uno puede aumentar la cantidad de quinasa o aumentar la cantidad de fosfatasa para también lograr así tener efectos sobre la velocidad de la reacción. Cuando una enzima tiene muchos mecanismos de regulación, demuestra la importancia que tiene la velocidad de esta reacción para el metabolismo de la célula. Bueno, entonces podemos concluir con respecto a la regulación de la piruvato deshidrogenasa que el estado energético, la situación general de la célula, va a ser la que regule la actividad de la enzima. Entonces ahí podemos verlo como una relación, ¿no? o varias relaciones. La relación NADH-NAD. Ustedes saben que el número de moléculas de NADH o de NAD que tiene, en este caso adentro de la mitocondria, es limitado, es un número. Esas moléculas pueden estar en la forma reducida o en la forma oxidada, o sea, pueden estar como NADH o como NAD+. Si aumenta esta relación que está planteada aquí, quiere decir que aumentó el NADH, ¿no? Por lo tanto, disminuye el NAD+. El aumento de esa relación, entonces, lleva a una inhibición de la piruvato deshidrogenasa, tanto por la modulación alostérica como por la activación que esto produce sobre la piruvato deshidrogenasa quinasa. Por otro lado, la relación acetil-CoA coenzima A libre. Es la misma situación. Si yo tengo más cantidad de acetil-CoA, voy a tener menos coenzima A libre. Y por el contrario, si aumenta la cantidad de coenzima A libre, es porque disminuye el acetil-CoA. Volvemos. Si la relación acetil-CoA coenzima A aumenta, quiere decir que tengo mucho acetil-CoA y poca coenzima A. Eso también va a llevar a la inhibición de la piruvato deshidrogenasa por la modulación alostérica, o sea, por la regulación directa, como por la activación que el acetil-CoA produce sobre la piruvato deshidrogenasa quinasa. Y por último, la relación ATP-ADP
o ATP-ADP AMP. El aumento del ATP implica una disminución del ADP. El aumento de esta relación ATP-ADP activa a la piruvato deshidrogenasa quinasa. Entonces, estas señales, que todas tienen que ver con la situación energética de la célula, cuando están aumentadas, planteadas de esta forma la relación, llevan a un aumento, a una inhibición, de la actividad de la piruvato deshidrogenasa. Y por lo tanto, a una menor formación de acetil-CoA a partir de piruvato. ¿Qué pasa en una situación como esa? Ese piruvato también probablemente vaya a ingresar menos a la mitocondria o va a ser derivado a la formación de oxalacetato, que como vimos es una reacción que veremos luego que produce oxalacetato. Ya lo dije, perdón. Bueno, las deficiencias en la actividad piruvato deshidrogenasa se deben básicamente a dos tipos de trastornos. Por un lado, la aparición de mutaciones en los genes que codifican las subunidades de estas enzimas o de este complejo, donde en realidad lo que se encuentra es que la amplia mayoría de estas mutaciones se han detectado en la enzima E1. Las mutaciones pueden llevar a una disminución en la cantidad de la proteína o en la actividad de la enzima. En los dos casos se observa o se tiene una disminución de la actividad y por lo tanto la característica de una deficiencia de piruvato deshidrogenasa es que exista un aumento en la formación de lactato por la acumulación del piruvato, que no puede ser metabolizado, y por lo tanto se caracteriza por una acidosis láctica. Como ustedes recordarán, la acidosis implica una disminución del pH sanguíneo, y en este caso, que cuando decimos que se trata de una acidosis láctica es porque está acompañada de un aumento de lactato. En el déficit de actividad de la piruvato deshidrogenasa, el órgano más afectado es el cerebro, porque por su dependencia de los carbohidratos, de la glucosa, y por lo tanto su dependencia del piruvato para la obtención de energía. Los síntomas también se afecta el músculo esquelético y por lo tanto los síntomas están vinculados a trastornos de tipo neurológico o de motores. La otra forma, la forma más común de déficit de piruvato deshidrogenasa tiene que ver con la disminución de la disponibilidad de la vitamina B1, que es la tiamina. Pirofosfato de tiamina, coenzima que participa en la actividad de la piruvato deshidrogenasa, surge a partir de justamente la tiamina, que es del grupo de las vitaminas B. Un déficit nutricional por falta de consumo de alimentos que contengan esta vitamina, o también, lo que es más común, en pacientes con un alcoholismo severo, se detecta este déficit y por lo tanto la afección en la actividad piruvato deshidrogenasa. La patología asociada al déficit de tiamina se conoce como beriberi o el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Bueno, con esto hemos concluido las características de la actividad piruvato deshidrogenasa, su regulación y las características de las patologías asociadas al déficit en esta actividad. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego.